Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Présica Vargas. Hoy es 11 de diciembre de 2020 y voy a eh, explicar el anteproyecto por medio de este video, ya que eh, fue difícil, imposible hacerlo eh, por el Google Meet. Entonces, el título de mi anteproyecto es Dificultades de la educación matemática en la transición de la secundaria a la universidad en el departamento de Antioquia. Planteamiento del problema. Con la experiencia que yo tengo en el trabajo de la educación matemática acá en el departamento de Antioquia, en los dos últimos grados de la secundaria, he notado que hay unas dificultades cuando los estudiantes pasan a la universidad a realizar una carrera universitaria, sobre todo aquellas relacionadas con las matemáticas. Ellos presentan muchas dificultades ya que no tienen las bases, los elementos básicos de la matemática para afrontar los cursos universitarios como introducción al cálculo, cálculo 1 y las otras materias relacionadas con las ciencias básicas como la física. Aguilar 2007, en una investigación que hizo, afirma que en sí misma la transición a la universidad es un proceso complejo y multifactorial que requiere del estudiante significativos y múltiples cambios y adaptaciones. Entonces, Aguilar acá nos menciona un problema general de la educación, que es que cuando el estudiante ingresa a la universidad necesita entonces adaptarse a unas nuevas realidades por los modelos pedagógicos, por la profundidad con que se trabajan las materias. Vera 2015 afirma que hemos identificado un problema en la enseñanza de las matemáticas. Los estudiantes que vienen de los colegios en su mayoría reprueban la materia de cálculo 1 de primer semestre, que es la base para varias carreras universitarias. Este aspecto nos llama mucho la atención. Entonces, cuando el estudiante ingresa a la universidad, en la educación matemática presenta problemas, ya que le toca enfrentar cursos como cálculo 1 que ya son cursos de una profundidad mayor. Entonces, afirma Cavera que muchos de sus estudiantes reprueban ese curso. Entonces, evidentemente, pues hay un problema que viene desde la secundaria. Según Gascón 2010, si la actividad matemática es una actividad humana, esto es una actividad propia y específica del hombre en cuanto tal, ¿por qué la inmensa mayoría de los estudiantes son ajenos a dicha actividad? Esta es una pregunta que siempre nos hemos hecho los docentes de matemáticas. ¿Por qué los jóvenes son tan apáticos a esa actividad matemática? ¿Por qué es tan difícil que los estudiantes entren en la disciplina matemática a lo largo de toda la enseñanza obligatoria y más allá? Entonces vemos que un estudiante estudia matemáticas desde primaria hasta bachillerato y sale pues con unos vacíos enormes como si no hubiera pasado nunca por ahí. Se trata de un viejo problema que ha estado presente desde los orígenes de la institucionalización de la enseñanza de las matemáticas y que se ha ido haciendo más visible a medida que ha ido avanzando la universalización de la educación matemática. Pues como ahora la gran mayoría de los jóvenes pues tienen su educación básica, entonces es más notorio ahora ese problema de la educación matemática. Lo anterior se refleja en los resultados de las pruebas estandarizadas PISA, que muestran que en muy pocos países los estudiantes alcanzan un desempeño aceptable en matemáticas. Solo un promedio de 20 países obtuvieron un puntaje mayor a 500 puntos en las últimas pruebas. Entonces, toda esa problemática anterior se refleja pues en las pruebas estandarizadas como las pruebas PISA. En el caso de Latinoamérica, pues la cosa es más grave porque acá hay muchas desigualdades, entonces no hay la misma posibilidad de acceso a la educación de calidad para todos los jóvenes. Entonces ahí entraría a jugar otro factor importante. Y Colombia, pues sí que es cierto que está mal en esas pruebas estandarizadas. Colombia ocupa uno de los últimos lugares dentro de los países que presentan esa prueba, los países pertenecientes a la OCDE. Por causa de las problemáticas mencionadas anteriormente, la deserción universitaria es un problema generalizado en Colombia.
Según el Centro de Investigaciones Económicas 2003, la deserción ha sido un problema que ha estado presente en el sistema de educación superior colombiano a lo largo de la última década, cuyo comportamiento ha reflejado tasas de crecimiento. Entonces, ese problema de la educación matemática es uno de los factores que hace que haya una alta tasa de deserción de las universidades. Y, y este problema pues genera ya déficit económico para las universidades porque es una gran pérdida. La transición del bachillerato a la universidad de los jóvenes del departamento de Antioquia muestra muchos de los problemas de la educación matemática de la secundaria. Entonces, lo que ha mencionado acá en el departamento de Antioquia, cuando el estudiante ingresa a la universidad, tiene muchos problemas para afrontar esa educación matemática universitaria. Dicho lo anterior, es pertinente realizar una investigación dentro y fuera de las aulas de clase que permita determinar cuáles son las dificultades de la educación matemática en la transición de la secundaria a la universidad, que no permiten que los estudiantes afronten de una manera exitosa la educación matemática universitaria. Entonces, habiendo hecho ya ese recorrido anterior, se hace necesario entonces realizar una investigación para determinar esas dificultades. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las dificultades de la educación matemática en la transición de la secundaria a la universidad de los estudiantes del departamento de Antioquia? ¿Y qué propuesta didáctica se puede implementar para resolverlas? Justificación. Esta investigación es pertinente hacerla ya que las dificultades de la educación matemática traen consigo muchas consecuencias negativas para la sociedad. Por ejemplo, la deserción universitaria es una pérdida económica y de recursos humanos para nuestro departamento de Antioquia. Además, los proyectos de vida de muchos estudiantes se ven truncados ya que no pueden finalizar sus estudios universitarios. Entonces, esta investigación es necesaria hacerla porque hay que corregir, hay que hacer nuevas propuestas para mejorar esa educación matemática secundaria. Entonces, está perfectamente justificada. Viabilidad. Esta investigación es viable ya que la información que se necesita puede ser recolectada en las instituciones de educación secundaria y universitarias. Además, se cuenta con los docentes, los estudiantes, los padres de familia que pueden aportar información clave sobre las dificultades en la educación matemática. Entonces, yo que trabajaba acá en el departamento de varias instituciones educativas, pues tengo la posibilidad de recolectar esa información, sé dónde buscarla y además tenemos pues los estudiantes, los padres de familia y los demás docentes que nos pueden dar cuenta de lo que está pasando en la educación matemática. Objetivo general. Determinar las dificultades de la educación matemática en la transición de la secundaria a la universidad, en el marco de una propuesta didáctica que mejore las competencias matemáticas de los jóvenes del departamento de Antioquia. Objetivos específicos. Primero, realizar un diagnóstico de la deserción estudiantil en las universidades públicas del departamento de Antioquia a causa de las dificultades en la educación matemática. Segundo, realizar un diagnóstico de las dificultades que tienen los docentes, los estudiantes y los padres de familia de los colegios públicos del departamento de Antioquia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Tercero, analizar los resultados de las pruebas Saber 11 en matemáticas y los exámenes de admisión a las universidades públicas de los últimos 4 años en el departamento de Antioquia. Cuarto, analizar las dificultades de la educación matemática en el departamento de Antioquia. Quinto, diseñar e implementar una propuesta de intervención para mejorar las competencias matemáticas en la educación secundaria del departamento de Antioquia. Sexto, analizar el impacto de la intervención en el desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes del departamento de Antioquia. Antecedentes, pues hay varios estudios que corroboran pues lo que habíamos mencionado ahorita. Entonces Gasco en España hizo una investigación y se dio cuenta pues que una investigación llamada el problema de la educación matemática y él afirma pues que en el paso de la enseñanza secundaria a la enseñanza universitaria se pone de manifiesto de forma especialmente cruda el problema de la educación matemática. Este estudio se realizó en España. Entonces vemos que este problema es como un problema también general que se presenta en los sistemas educativos.
Eh, Otro estudio es de Aguilar 2007, donde nos afirma que en sí misma la transición a la universidad es un proceso complejo. Ya lo habíamos mencionado también ahorita en el planteamiento del problema. Entonces él también hizo una investigación y se dio cuenta que en la transición del bachillerato a la universidad, pues hay que adaptarse y entonces eso trae dificultades que si el estudiante no es capaz de adaptarse, entonces pues podría llegar hasta la deserción. Vera 2015 nos dice que hemos identificado un problema en la enseñanza de las matemáticas. Los estudiantes que vienen de los colegios en su mayoría reprueban la materia de cálculo. Este es otro estudio que se hizo, estudio estadístico, entonces arroja que la gran mayoría o muchos estudiantes perdieron pues ese curso de cálculo 1. El Ministerio de Educación Nacional en el 2009 también hizo un estudio y afirma que la didáctica de las matemáticas ha demostrado que estas son accesibles y aún agradables si su enseñanza se hace mediante una adecuada orientación que implique una permanente interacción entre los maestros, sus alumnos y entre estos y su entorno. Pues acá nos dice que sí es posible, utilizando las herramientas adecuadas y necesarias, pues hacer que esa enseñanza de la matemática sea más placentera, más mm, motivadora para los estudiantes y por ende se haga de una mejor manera. Aspectos metodológicos, el enfoque que escogí es el cuantitativo, escogí esta ruta propuesta por Hernández Sampieri, que consiste en una idea, un planteamiento del problema, una revisión de literatura, una visualización de alcance, elaboración de hipótesis, etcétera, etcétera. Esa es la ruta que voy a seguir. La línea de investigación es docencia y currículum. El enfoque elegido es el epistemológico, el enfoque epistemológico es el racionalista deductivo. Según Padrón 1998, el conocimiento es más un acto de invención que de descubrimiento. Tipo de investigación, pues la descriptiva, que serían como los alcances del problema. Diseño de investigación experimental. El término diseño se refiere al plano o estrategia concebida para obtener la información que desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Instrumentos que debo utilizar son observación, cuestionarios, pruebas estandarizadas, inventarios, documentos y registros. Voy a utilizar una muestra probabilística porque como la población es tan alta, entonces fuera una muestra y van a ser los estudiantes del departamento de Antioquia. Impacto de los resultados. ¿Qué espero yo hacer con esta investigación? Pues en primer lugar, el mejoramiento de la calidad de la educación matemática en el departamento de Antioquia. Al yo realizar esa investigación y determinar esas dificultades, entonces ahí tendrá un insumo que pueden tomar los docentes para proponer nuevas estrategias didácticas. Los docentes tendrán un insumo que les permitirá autoevaluar su práctica e implementar la propuesta didáctica y proponer nuevas estrategias metodológicas que puedan mejorar el proceso de enseñanza de las matemáticas. Las instituciones educativas, conociendo las dificultades en la educación matemática, podrán revisar sus planes de estudio y sus modelos pedagógicos para mejorar el proceso. A nivel nacional e internacional, esta investigación servirá para que las facultades de educación y otros investigadores la utilicen para proponer nuevas estrategias y metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y un objetivo que me he propuesto entonces sería disminuir la deserción universitaria, ya que pues como vimos ahora, cuando el estudiante no es capaz de afrontar esa educación matemática universitaria, entonces en muchas ocasiones decide retirarse por la incapacidad pues que presenta. Entonces esa es mi presentación, espero las observaciones para mejorar entonces mi anteproyecto. Y acá tenemos entonces unas bibliografías de las que estoy utilizando para este anteproyecto. Muchas gracias y espero la retroalimentación.